Octubre de 2012. Una transacción histórica de 2.600 millones de dólares sacudió a toda Colombia. Ante la mirada de millones de familias, los icónicos letreros de Carrefour fueron descolgados de sus gigantescas fachadas. En su lugar, un enorme elefante azul fue izado en los cielos de Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Jumbo, un gigante chileno casi desconocido en el país, llegaba con la promesa de apoderarse de los domingos de mercado de la clase media colombiana. En sus primeros años, el plan parecía infalible. Heredaron un imperio majestuoso, decenas de hipermercados abarrotados, clientes fieles con el carrito lleno para la compra de la quincena y pasillos relucientes repletos de productos importados. Eran verdaderas catedrales del consumo. Sin embargo, más de una década después, el panorama es radicalmente distinto. Los inmensos parqueaderos donde antes los niños rogaban por un juguete en Navidad, hoy se ven desconsoladamente vacíos en muchos sectores. Espacios gigantescos han sido recortados, decenas de cajas permanecen apagadas en el silencio, y su formato más pequeño de supervivencia, las tiendas Speed, tuvo que ser liquidado por completo. La euforia de aquel elefante todopoderoso terminó en una lucha desesperada por su propia existencia. ¿Cómo es posible que el conglomerado de retail más poderoso de América Latina, después de comprar una corona multimillonaria, termine siendo acorralado y desangrado por tiendas de barrio de apenas 200 metros cuadrados? La transformación de Jumbo en Colombia. Esta no es solo la historia de una invasión corporativa. Es el relato íntimo de cómo el consumidor colombiano cambió para siempre, demostrando que todo el dinero del mundo no puede comprar el alma de un país. Para comprender verdaderamente la magnitud de las dificultades actuales de Jumbo en Colombia, primero es indispensable mirar hacia atrás y entender la altura vertiginosa desde la que se produjo el salto inicial. A principios de la década de 2010, el panorama del comercio minorista en el país no era un mercado fragmentado. Era un majestuoso campo de batalla dominado por titanes. Por un lado se alzaba el indiscutible Grupo Éxito, el orgullo nacional con profundas raíces antioqueñas, y por el otro, el gigante francés Carrefour, que tras años de agresiva expansión había logrado algo casi impensable: conquistar el corazón, la confianza y el bolsillo de los colombianos. En aquella época dorada del retail tradicional, ir a hacer mercado no era simplemente una transacción comercial rutinaria. Era un ritual sagrado, un evento familiar que definía la dinámica de los fines de semana. El concepto de la compra de la quincena dictaba el ritmo y la respiración de la economía doméstica. Las familias de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y de decenas de ciudades intermedias se subían a sus vehículos los sábados por la mañana para dirigirse a inmensos hipermercados que funcionaban como verdaderas ciudadelas del consumo. Los pasillos de Carrefour eran un ecosistema vibrante. El inconfundible y cálido olor a pan recién horneado en la sección de panadería, montañas interminables de electrodomésticos, torres de juguetes que deslumbraban a los niños durante las temporadas navideñas, y una selección de carnes que invariablemente se convertía en el centro de atención para el tradicional asado dominical. El gigante francés había entendido a la perfección la idiosincrasia del comprador local. Ofrecían promociones agresivas que paralizaban el tráfico, alianzas estratégicas para facilitar el crédito a las clases trabajadoras y, sobre todo, una experiencia visual de abundancia absoluta. La marca se había arraigado tan profundamente en la cultura popular que nadie, ni en sus previsiones más pesimistas, imaginaba que aquellos gigantescos letreros pudieran desaparecer de la noche a la mañana. Pero en el implacable mundo de los grandes negocios, la lealtad emocional de los consumidores rara vez figura en los balances financieros. En octubre de 2012, un auténtico terremoto corporativo sacudió los cimientos del comercio sudamericano. El poderoso holding chileno Cencosud, liderado por el astuto y audaz empresario Horst Paulmann, anunció una jugada maestra que dejó atónitos tanto a los analistas financieros como al ciudadano de a pie: la compra de la totalidad de la operación de Carrefour en Colombia por la astronómica y deslumbrante cifra de 2.600 millones de dólares. Fue en su momento una de las transacciones más grandes
y arriesgadas en la historia empresarial de la región. Cencosud no estaba comprando simplemente un conjunto de locales comerciales vacíos o una marca en apuros. Estaba comprando un imperio en la cúspide absoluta de su poderío. Adquirían de un solo plumazo más de 70 enormes hipermercados estratégicamente ubicados, cerca de 15 tiendas de conveniencia y un batallón de empleados capacitados. Pero lo más valioso de aquella multimillonaria transacción era el intangible. Una porción gigantesca y codiciada de la cuota de mercado en la tercera economía más grande de la región, junto con los datos y hábitos de millones de clientes fieles. Para el gigante chileno, que ya operaba con un éxito arrollador en Argentina, Perú y Brasil, Colombia representaba la joya de la corona que les faltaba. Era el eslabón dorado definitivo para consolidarse como el rey absoluto e indiscutible del retail en América Latina. Sin embargo, para el comprador habitual, la noticia cayó como un balde de agua helada. Las portadas de los principales periódicos y los noticieros nacionales anunciaban el adiós definitivo del querido gigante francés. En las calles y en los pasillos de los centros comerciales, la pregunta era unánime y estaba cargada de incertidumbre. ¿Qué es Jumbo y de dónde salió? Cencosud traía consigo su marca insignia, una cadena de hipermercados con la reputación de ser premium y de alta calidad, pero completamente ajena a la memoria colectiva y al afecto de los colombianos. El reto que tenían por delante no era menor. Jumbo tenía la titánica tarea de reemplazar un nombre que estaba profundamente incrustado en la vida cotidiana de las familias. Cencosud partía desde la mismísima cima de la montaña. Tenían el monopolio de las mejores y más transitadas ubicaciones, los parqueaderos más extensos, los metros cuadrados más codiciados y una infraestructura logística envidiable. Todo el panorama estaba servido en bandeja de plata. El éxito parecía no solo probable, sino matemáticamente garantizado. Pero el mercado colombiano es un ecosistema tremendamente complejo, lleno de matices ocultos, lealtades invisibles y sensibilidades culturales que no se pueden comprar con un cheque de 2.600 millones de dólares. Jumbo heredó un castillo inexpugnable, es cierto, pero no heredó automáticamente el amor de los súbditos que lo habitaban. La monumental transición requería un tacto exquisito, un entendimiento sociológico profundo y, sobre todo, un respeto reverencial por la forma en que el colombiano concebía su bolsillo y su despensa. En aquellos vertiginosos primeros días, mientras los altos ejecutivos brindaban por su monumental conquista, en las calles de Bogotá, Cali y Medellín, los clientes miraban con una mezcla de curiosidad y escepticismo cómo las fachadas cambiaban de piel y un sonriente paquidermo azul tomaba el control. Era el comienzo de una nueva y prometedora era corporativa, pero también, sin que absolutamente nadie lo sospechara entonces, era el preciso instante en que se plantaron bajo la tierra las primeras semillas de un silencioso choque cultural que pondría en jaque al imperio entero. El año 2013 presenció el despliegue logístico y publicitario más ambicioso en la historia reciente del retail colombiano. Cambiar la identidad visual de más de 70 inmensos hipermercados distribuidos a lo largo y ancho de una geografía tan compleja como la de Colombia no era simplemente pintar paredes. Era una operación a gran escala que requería precisión militar. Durante meses, bajo el amparo de la noche, cuadrillas de trabajadores desmontaron pieza por pieza los familiares logos rojo y azul. Las inmensas grúas bajaron los letreros luminosos que habían sido faros de consumo en lugares emblemáticos como la calle 80 en Bogotá, el centro comercial Chipichape en Cali o la Avenida del Río en Barranquilla. Al amanecer, un gigantesco paquidermo verde, amarillo y azul saludaba a los madrugadores. Había nacido Jumbo en Colombia. La promesa con la que aterrizó Cencosud era, sobre el papel, deslumbrante. El holding chileno no escatimó en gastos para presentarse en sociedad por todo lo alto. Bajo el lema de ofrecer una experiencia superior, la compañía buscó maravillar al consumidor local, elevando el estándar visual y cualitativo de las tiendas. Los pasillos fueron rediseñados para lucir más amplios, limpios y ordenados. La iluminación se tornó más brillante, y la exhibición de los productos adquirió un tono de sofisticación casi quirúrgico. De repente,
Las estanterías se inundaron de referencias internacionales exclusivas. Una selección apabullante de vinos chilenos y argentinos, cortes de carne premium empacados al vacío, quesos importados y marcas que antes solo se encontraban en tiendas especializadas o delicatessen. Incluso para los miles de empleados que tuvieron que cambiar de uniforme de un día para otro, la transición fue un choque sísmico. Tuvieron que reaprender manuales operativos, asimilar una cultura corporativa mucho más vertical y estandarizada, y enfrentarse a las dudas diarias de clientes que, con evidente nostalgia, reclamaban las antiguas marcas propias y las dinámicas comerciales a las que ya estaban acostumbrados. El trabajador de piso se convirtió, sin quererlo, en el primer amortiguador de un inmenso cambio de paradigma. Para complementar esta transformación masiva, se introdujo agresivamente el programa de fidelización Puntos Cencosud y su propia tarjeta de crédito, buscando amarrar a ese inmenso volumen de clientes heredados a un nuevo ecosistema financiero. Durante los primeros meses, impulsados por la inercia del hábito, la falta de alternativas del mismo tamaño y la abrumadora curiosidad, los colombianos continuaron llenando los parqueaderos. Las sagradas compras de quincena seguían su curso. Las familias empujaban los enormes carritos por los nuevos pasillos inmaculados. Los niños señalaban al elefante sonriente en el techo. Y, en las oficinas centrales en Santiago de Chile, los ejecutivos respiraban aliviados al ver que las cajas registradoras no dejaban de registrar millones de pesos. El aterrizaje parecía haber sido un éxito rotundo y el imperio lucía seguro. Pero el comercio minorista no se trata únicamente de metros cuadrados, vitrinas relucientes y poder adquisitivo. Es, ante todo, un delicado juego de percepciones psicológicas. Y fue precisamente en la mente del consumidor colombiano promedio donde comenzó a gestarse una fisura sutil, pero tremendamente peligrosa. Mientras la junta directiva celebraba la impecable ejecución del rebranding, en los barrios populares y en las charlas familiares de los domingos, empezó a circular un murmullo persistente. La experiencia de compra se sentía extraña. Su predecesor, a pesar de ser una multinacional europea, había logrado colombianizarse con el tiempo. Sus famosas promociones nocturnas y sus caóticos pero emocionantes madrugones conectaban visceralmente con la cultura local del ahorro y el bullicio. Eran eventos ruidosos, llenos de gente empujando carritos rebosantes, pero se sentían cercanos, cálidos y, lo más importante, hechos a la medida del bolsillo trabajador. Jumbo, por el contrario, proyectaba un aura de majestuosidad que resultó ser un arma de doble filo. La estética premium de sus hipermercados transmitió un mensaje no intencionado pero letal: la percepción inmediata de encarecimiento. Aunque en muchos productos básicos de la canasta familiar los precios de Jumbo eran idénticos a los del mercado, la mente del comprador colombiano, extremadamente sensible al precio y entrenada históricamente para cazar ofertas, dictaminó que un lugar tan bonito, tan ordenado y con productos tan exclusivos, forzosamente tenía que ser más caro. Esa sensación de pesadez, invisible en la factura, comenzó a generar reservas en los estratos medios y bajos, quienes históricamente habían aportado el volumen masivo de ventas que sostiene la costosa infraestructura de un hipermercado. El elefante había plantado sus patas con firmeza en el territorio, pero el suelo bajo él comenzaba a volverse resbaladizo. Esa desconexión silenciosa, esa pérdida del calor de hogar en la experiencia de compra dominical, fue la primera semilla de su tormento. Cencosud había invertido una fortuna incalculable para comprar un trono de oro, pero apenas estaban descubriendo que los súbditos colombianos estaban dispuestos a buscar un nuevo monarca si éste no hablaba su mismo idioma financiero. El idilio de los primeros meses pronto se topó con la cruda realidad de los números y la idiosincrasia local. A medida que el reloj avanzaba hacia 2014 y 2015, el brillo de la novedad comenzó a opacarse. El consumidor colombiano, forjado en un entorno económico históricamente desafiante y marcado por épocas de alta inflación, es uno de los más astutos, calculadores y sensibles al precio en toda América Latina. No se deja deslumbrar únicamente por la belleza del empaque ni por la amplitud de los pasillos.
Su lealtad le pertenece, casi en exclusiva, al rendimiento de su dinero quincenal. Y fue exactamente aquí donde el choque cultural entre el exitoso modelo corporativo chileno y la cruda realidad del mercado andino colisionó de frente. Jumbo intentó replicar en Colombia la fórmula premium que tantas alegrías y dividendos le había dado a Cencosud en el Cono Sur. La directriz central era clara: ofrecer un estándar de calidad marcadamente superior, enfocándose en la estética, el orden inmaculado y un portafolio de productos importados de primera línea que ninguna otra cadena poseía. Sin embargo, en el complejo y estratificado ecosistema social de Colombia, el lujo visual tiene un costo psicológico directo. Al cruzar las puertas automáticas y encontrarse con inmensas cavas de vinos, selecciones de quesos madurados, cortes de carne tipo exportación y pasillos que parecían delicatessen europeas, el colombiano promedio de estrato 3 o 4 sentía una barrera invisible de intimidación. La mente del comprador procesó todo ese lujo estético y emitió un veredicto silencioso pero fulminante: este lugar es demasiado elegante, por lo tanto, forzosamente tiene que ser muy caro. Aunque la cadena chilena invirtió sumas millonarias en campañas publicitarias y comerciales de televisión, afirmando que sus precios en los productos básicos de la canasta familiar eran competitivos y estaban alineados con la competencia, el daño en la percepción ya estaba hecho. La antigua dinámica de los hipermercados en Colombia se basaba en el volumen brutal y en la sensación visceral, casi deportiva, del ahorro. Las amas de casa extrañaban profundamente aquellos eventos caóticos donde la compra se sentía como una verdadera victoria financiera. Echaban de menos los legendarios madrugones agresivos, los perifoneos a todo volumen, anunciando rebajas de último minuto en el área de frutas y verduras, y esa atmósfera frenética de mercado de plaza, pero modernizada, bajo un techo gigante. Jumbo apagó ese ruido, y con ello, apagó parte de la emoción de mercar. Para empeorar la situación, las nuevas estrategias de promoción que Jumbo introdujo se percibían distantes, frías y excesivamente atadas al sistema bancario. Muchas de las mejores ofertas, aquellas que realmente representaban un alivio para el bolsillo, estaban rígidamente condicionadas a la adquisición y uso de la tarjeta Cencosud. Para un inmenso porcentaje de la población colombiana, profundamente temerosa del endeudamiento con plásticos, agobiada por altas tasas de interés o simplemente excluida del sistema financiero tradicional, este requisito fue visto como un obstáculo irritante. En lugar de facilitar la compra masiva, la restringían. Las familias llegaban a la caja registradora con la esperanza de ahorrar, descubrían que la rebaja del arroz o del aceite solo aplicaba pagando con la tarjeta del elefante, y la frustración se traducía en productos abandonados a última hora o quejas amargas en los módulos de servicio al cliente. Lentamente, el sagrado hábito de compra dominical se fue fracturando en pedazos. Las monumentales compras de quincena, esas que llenaban el baúl del carro hasta el tope y garantizaban la rentabilidad de las inmensas superficies de 8.000 a 10.000 metros cuadrados, comenzaron a diluirse drásticamente. El consumidor empezó a aplicar una táctica de fragmentación. Acudían a Jumbo de forma ocasional para comprar artículos muy específicos y de indulgencia: un buen corte de res para el asado del domingo, una botella de vino importado o el regalo exclusivo en la temporada del Día del Niño. Pero el grueso de la despensa, el volumen pesado y aburrido de productos de aseo y granos básicos que realmente sostiene el flujo de caja de un hipermercado, lo empezaron a realizar en supermercados regionales, cajas de compensación o plazas mayoristas donde sentían que su dinero se multiplicaba sin tantas condiciones. El impacto en las cajas registradoras fue un goteo lento pero sostenido. Mantener superficies colosales iluminadas, perfectamente climatizadas y con ejércitos de empleados en los pasillos exige un nivel de ventas por metro cuadrado que solo se sostiene si cada cliente empuja un carrito rebosante. Pero los carritos ahora transitaban por la mitad de su capacidad. Cencosud, un leviatán acostumbrado a imponer condiciones a sus proveedores y a dominar sus mercados con mano de hierro, se encontró luchando, sudando y gastando millones por entender a un cliente
que se le escurría irremediablemente entre los dedos. El error estratégico inicial había sido monumental. Intentar domesticar a un mercado masivo que clamaba por descuentos agresivos y cercanía emocional, utilizando un modelo foráneo de sofisticación y crédito. Esta guerra de percepciones dejó al gigante tambaleando y en una posición corporativa sumamente vulnerable. Estaban tan concentrados mirando hacia el interior de sus propias tiendas, tratando de afinar sus estrategias publicitarias para convencer a los colombianos de que no eran un supermercado inalcanzable, que ignoraron por completo el verdadero tsunami que se estaba gestando a sus espaldas. Mientras el inmenso elefante miraba hacia arriba, defendiendo su trono de hipermercado tradicional, desde las profundidades de los barrios populares comenzaba a surgir un enjambre que devoraría el mercado pedazo a pedazo, barrio por barrio. La revolución comercial más grande en la historia de Colombia estaba a punto de estallar en sus narices. Mientras los altos ejecutivos de Cencosud concentraban todas sus energías y presupuestos en convencer a los colombianos de que Jumbo no era un hipermercado prohibitivo, una amenaza letal y silenciosa se gestaba lejos de los reflectores, lejos de los grandes centros comerciales y, sobre todo, lejos de la vista del enorme elefante azul. No llegó con campañas publicitarias multimillonarias en horario estelar, ni con inauguraciones rimbombantes, ni con enormes vallas en las autopistas. Llegó en silencio, abriendo pequeños locales de no más de 250 metros cuadrados en las calles secundarias de los barrios populares y de clase media. Era el nacimiento del formato hard discount o tiendas de descuento duro, una ola que alteraría para siempre el ADN del consumidor colombiano. La punta de lanza de esta revolución fue Tiendas de Uno. Su propuesta era brutalmente sencilla y rompía absolutamente todos los dogmas del retail tradicional que Jumbo defendía con recelo. Al entrar a un de uno, el cliente no encontraba pisos relucientes, ni música ambiental, ni pasillos anchos, ni empacadores sonrientes. No había estanterías sofisticadas. Los productos se exhibían directamente en las mismas cajas de cartón corrugado en las que llegaban de la fábrica. No había decenas de marcas para elegir, sino una oferta limitada, en su mayoría de marcas propias desconocidas. Y, lo más radical de todo, no daban bolsas plásticas gratis y exigían el pago en efectivo. Era una experiencia de compra espartana, austera, casi ruda. Pero detrás de esa fachada rústica se escondía el arma más poderosa en un país donde cada peso cuenta. Precios hasta un 30% o 40% más bajos en los productos esenciales del día a día. El jabón para lavar la ropa, el aceite, la leche, el arroz y el papel higiénico costaban una fracción de lo que valían bajo las luces brillantes del hipermercado. Al principio, el estrato medio y medio alto miraba estas tiendas con desdén, considerándolas mercados de pobres. Pero rápidamente, el pragmatismo económico venció al orgullo social. El voz a voz fue imparable. Las amas de casa descubrieron que el dinero rendía milagrosamente si compraban el volumen pesado en estas cajas de cartón. Al fenómeno de D1 pronto se le sumó otro gigante europeo, la firma portuguesa Jerónimo Martins, que aterrizó con su formato ARA, inyectando un poco más de color y sabor local a los barrios, ofreciendo pollo asado y cercanía comunitaria. Y poco después, la irrupción de Justo en Bueno terminó de encender la pradera. De repente, el mapa de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla se plagó de miles de estas pequeñas tiendas. Había una en casi cada esquina, a 2 o 3 cuadras de la casa de cualquier colombiano. Ya no era necesario planear una expedición de fin de semana, sacar el carro del garaje, lidiar con el tráfico infernal de la ciudad, hacer filas interminables para entrar al inmenso parqueadero de Jumbo y perder 3 horas del domingo. El mercado había bajado a la puerta de la casa. Este cambio de paradigma destrozó el concepto fundamental sobre el que se sostenía el imperio de Jumbo: la compra de la quincena. Durante décadas, el hipermercado dependía de que las familias llenaran hasta el tope inmensos carritos de metal 2 veces al mes. Ese volumen masivo era lo único que justificaba los astronómicos costos fijos de operar colosos de 8.000 o 10.000 metros cuadrados.
Pero el colombiano fragmentó su hábito. Ahora pasaban por el D1 o el ARA caminando al regresar del trabajo para comprarlo de los próximos 3 días. La inmediatez mató a la planificación. La cercanía derrotó al gigantismo. Para Jumbo, las consecuencias en el piso de ventas fueron dramáticas y dolorosas. Los fines de semana, que antes eran fiestas de consumo, donde apenas se podía caminar por los pasillos y las cajas registradoras no daban abasto, empezaron a perder su efervescencia. Los enormes parqueaderos, diseñados para albergar miles de vehículos, comenzaron a mostrar preocupantes vacíos incluso en las quincenas. Y lo más grave, los clientes que aún iban a Jumbo ya no llenaban el carrito. Iban exclusivamente a comprar aquello que no podían encontrar en el hard discount: la carne especial, las frutas exóticas, el vino, los electrodomésticos. Pero la base de la pirámide, el aburrido pero altamente rentable volumen de aseo y despensa básica, se había esfumado hacia los barrios. El gran elefante se encontraba atrapado en una jaula dorada diseñada por él mismo. La estructura de costos de Jumbo era inmensa. Arriendos multimillonarios en los mejores centros comerciales del país, miles de empleados directos pagados con todas las prestaciones de ley, recibos de energía estratosféricos para mantener los inmensos sistemas de refrigeración y aire acondicionado de toda la superficie. Por el contrario, un local de hard discount operaba con 3 empleados que hacían de todo, desde limpiar el piso hasta cobrar en la caja, y utilizaban ventiladores. Era una guerra asimétrica, como un ejército regular, pesado y lento, intentando combatir a una guerrilla ágil y multiplicada por miles. Cencosud observó con frustración cómo estas pequeñas hormigas corporativas le arrebataban pedazos gigantescos de su participación de mercado día tras día. Durante mucho tiempo, la soberbia corporativa de las grandes superficies les impidió ver la gravedad de la herida. Creían que la fiebre del descuento barato sería pasajera y que el consumidor siempre preferiría la comodidad y el lujo del hipermercado a largo plazo. Pero cuando los reportes de ventas anuales mostraron que D1 superaba en ingresos a gigantes históricos que llevaban décadas en el país, el pánico finalmente se instaló en las oficinas de Santiago y Bogotá. El monstruo invencible de $2.600 millones estaba sangrando y necesitaba encontrar un torniquete de manera desesperada. En la historia del comercio, los grandes imperios rara vez caen por una invasión repentina y fulminante. Casi siempre comienzan a desmoronarse lentamente bajo el aplastante peso de su propia infraestructura. Para Jumbo, sus inmensas y majestuosas tiendas de 8.000 a 10.000 metros cuadrados, que en el momento de la compra a Carrefour representaban el símbolo máximo de su poderío absoluto, se estaban transformando de manera inexorable en su mayor y más pesada condena. El hipermercado, como concepto universal de venta, estaba entrando en un profundo y definitivo ocaso. Durante la década de los 90 y los primeros años del nuevo milenio, el tamaño físico de un almacén era sinónimo directo de éxito y dominación. Pero en la Colombia que se asomaba al final de la década de 2010 y entraba a los vibrantes años 2020, el gigantismo comercial se había vuelto obsoleto, rígido e increíblemente costoso de mantener. Hay una matemática fría e implacable en el negocio del retail: la rentabilidad por metro cuadrado. Mantener operativos estos colosos de concreto y cristal exigía un flujo de caja monumental, constante y sin interrupciones. Jumbo enfrentaba obligaciones financieras abrumadoras. Pagaban arriendos astronómicos por ocupar las ubicaciones más exclusivas y estratégicas en centros comerciales icónicos de ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. Sumado a los alquileres, las facturas de servicios públicos para mantener iluminadas y climatizadas hectáreas enteras de pasillos comerciales eran exorbitantes. Un hipermercado requiere, además, de un verdadero ejército de empleados fijos: guardias de seguridad, reponedores nocturnos, decenas de cajeros, expertos en carnes, panaderos y personal de limpieza profunda. Todo este engranaje fue diseñado bajo la premisa inquebrantable de que el tráfico masivo de clientes llenaría de dinero las cajas registradoras todos los fines de semana. Pero a medida que el volumen de compradores colombianos comenzó a migrar seducido por la conveniencia y la agresividad del hard discount, la ecuación colapsó.
Las ventas por metro cuadrado de Jumbo cayeron de forma sostenida. Aquellos inmensos pasillos, diseñados originalmente para soportar embotellamientos de carritos metálicos rebosantes de mercancía, empezaron a sentirse fríos y desoladores. El eco de los pasos comenzó a reemplazar el bullicio familiar. La merma, el producto fresco que se daña por no venderse a tiempo, empezó a golpear los márgenes de rentabilidad, obligando a reducir la exhibición de frutas, verduras, panadería fresca y carnes. Era el inicio de un círculo vicioso. Menos tráfico obligaba a reducir el surtido, y menos surtido alejaba aún más al cliente. Pero el asedio a la fortaleza del Gran Elefante Azul no solo provenía de las pequeñas tiendas de barrio. Mientras D1, Ara e Ísimo le arrancaban violentamente la base de los alimentos y el aseo, un enemigo invisible y 100% digital comenzó a devorar la cúpula dorada de su negocio: la tecnología y los electrodomésticos. Históricamente, vender un televisor de gran formato, una nevera de última generación o un computador dejaba márgenes de ganancia tan jugosos que, por sí solos, ayudaban a subsidiar la operación de secciones menos rentables del supermercado. Sin embargo, la consolidación del comercio electrónico en Colombia, impulsada ferozmente por gigantes como Mercado Libre, Amazon y la irrupción de aplicaciones multicategoría, cambiaron las reglas para siempre. Los colombianos desarrollaron un hábito comercial conocido como el showrooming. Las familias acudían a Jumbo los sábados, paseaban por las deslumbrantes áreas de tecnología, tocaban los televisores, probaban el peso de los teléfonos celulares, hacían preguntas a los asesores y, en ese mismo instante, sacaban su propio smartphone para comparar precios online. En cuestión de minutos compraban el mismo producto en una plataforma de e-commerce, a menudo con un descuento sustancial para que llegara gratis a la puerta de su casa. Las inmensas áreas de electrodomésticos de Jumbo se convirtieron, en la práctica, en lujosas y enormes vitrinas de exhibición gratuitas para la competencia digital. Cencosud asumía el multimillonario costo del espacio, la electricidad y los asesores de venta, pero otros se llevaban la facturación. Y entonces, como si la tormenta perfecta no fuera suficiente, llegó el catalizador definitivo: el año 2020 y la devastadora pandemia de COVID-19. Los estrictos confinamientos, los toques de queda y el miedo generalizado al contagio destruyeron, casi de la noche a la mañana, el arraigado concepto cultural de vitrinear en el hipermercado. Históricamente, el modelo de negocio de estas grandes superficies dependía en gran medida de la compra por impulso. Ese paquete extra de galletas importadas, esa camiseta de temporada o ese sartén que el cliente echaba distraídamente al carrito mientras caminaba sin rumbo fijo por los pasillos durante 2 horas. La pandemia eliminó el paseo dominical de tajo. El domingo dejó de ser el día de mercar en familia. Las compras se volvieron estrictamente utilitarias, frías, planificadas al milímetro y sobre todo digitales. Aunque Jumbo reaccionó e invirtió apresurada y masivamente en fortalecer su propia aplicación en línea y mejorar sus tiempos de entrega, el daño sociológico a su formato físico ya era irreversible. Los clientes aprendieron que no necesitaban salir de casa y perder 3 horas del fin de semana para abastecer su despensa. Para 2022, la junta directiva de Cencosud tuvo que mirarse al espejo y enfrentar una verdad corporativa innegablemente dolorosa. El consumidor colombiano, transformado por la crisis, la digitalización y las opciones de bajo costo, ya no quería recorrer hectáreas de baldosa bajo luces fluorescentes. El modelo tradicional del hipermercado estaba herido de muerte. El majestuoso elefante se encontraba acorralado dentro de sus propias y gigantescas jaulas de concreto. Sabían que si no realizaban una maniobra drástica, radical y rápida para llegar a los barrios y pelear frente a frente contra la inmediatez, terminarían asfixiados financieramente. Necesitaban un contraataque, una tabla de salvación que pudiera moverse a la misma velocidad que el nuevo mercado colombiano. Esa desesperación tendría un nombre de 4 letras y se convertiría en su fracaso más costoso. El pánico corporativo, cuando se apodera de una junta directiva, rara vez genera estrategias mesuradas.
Por lo general, produce reacciones viscerales y desesperadas. Hacia el año 2021, en pleno auge de la transformación comercial post-pandemia, la sangría de clientes de Jumbo hacia el formato de hard discount era una herida abierta e inocultable. Cencosud comprendió de manera dolorosa y quizás demasiado tardía que su majestuoso modelo de inmensos hipermercados no tenía la agilidad logística necesaria para competir en el día a día. Las familias colombianas ya no querían cruzar la ciudad, enfrentar el tráfico y recorrer pasillos gigantescos solo para comprar leche y huevos. Necesitaban, con extrema urgencia, un formato de proximidad, una fuerza de ataque rápida y ligera que pudiera infiltrarse en las zonas urbanas densas y plantarle cara directamente a monstruos de la conveniencia como Oxxo y, por supuesto, a la avalancha indetenible de D1 y Ara. Así nació la gran apuesta táctica de supervivencia, la marca Speed. Lanzado con bombos, platillos y una agresiva campaña digital en 2021, Speed no era un supermercado tradicional. Cencosud diseñó locales muy compactos, de entre 100 y 200 metros cuadrados, ubicados milimétricamente en vías de altísimo tráfico peatonal, principalmente en Bogotá, operando muchas veces sobre la infraestructura de antiguos locales de Metro Express. La promesa de valor estaba, en teoría, perfectamente afinada a las demandas de las nuevas generaciones. Compras express sin filas interminables y, su joya de la corona, un servicio de entrega a domicilio ultrarrápido, garantizando que el pedido llegaría a las manos del consumidor en menos de 30 minutos. Cencosud pretendía conquistar al público joven, al universitario, al oficinista apresurado y a esas familias modernas que necesitaban solucionar un antojo de viernes por la noche o una urgencia de última hora sin tener que pisar una gran superficie comercial. Sin embargo, el campo de batalla del comercio barrial en Colombia ya estaba densamente minado y patrullado por veteranos implacables. Desde el primer día de operaciones, Speed nació arrastrando una falla estructural en su ADN: la incapacidad de competir en precio frente a sus rivales directos. En un país donde el gasto en alimentación puede consumir cerca del 28% del presupuesto de una familia, la sensibilidad al costo es brutal y determinante. Aunque Speed ofrecía una conveniencia extrema, esa rapidez logística venía con un recargo invisible pero pesado. Diversos análisis del mercado revelaron que una canasta básica en estas tiendas podía costar hasta un 12% más que los mismos productos adquiridos en las estanterías de un formato de descuento duro. Para el pragmático consumidor colombiano, pagar ese excedente por los artículos de despensa, solo para ahorrarse unos minutos de caminata, no era una ecuación financiera lógica. A esto se sumó un monumental problema de economía de escala. Mientras la competencia abría decenas de tiendas nuevas cada mes, colonizando cada rincón popular hasta superar los miles de locales a nivel nacional, la expansión de Speed fue asimétrica, centralizada y profundamente tímida. Nunca lograron alcanzar esa masa crítica necesaria para volverse omnipresentes en la mente del comprador. Para el ciudadano promedio, cruzarse con un logo de Speed seguía siendo una casualidad esporádica, una opción secundaria que jamás logró resquebrajar la lealtad ya cimentada hacia las otras marcas. El gigante elefante azul había intentado transformarse en una gacela veloz, pero el ecosistema ya estaba plagado de depredadores callejeros mucho más ágiles. A medida que el reloj avanzaba inexorablemente hacia los años 2024 y 2025, la atmósfera en los corredores ejecutivos de Cencosud Colombia se volvió densa. Los majestuosos hipermercados Jumbo continuaban luchando una guerra de desgaste contra sus propios costos fijos, operacionales, y la evidente reducción en el tráfico de fin de semana. Paralelamente, la supuesta tabla de salvación táctica que representaba Speed se había transmutado en un pesadísimo ancla financiera. Los locales pequeños no lograban la atracción de ventas necesaria. Los márgenes no justificaban la altísima inversión logística requerida para sostener las promesas de entregas ultrarrápidas. Y, de manera irrefutable, el mercado seguía premiando obsesivamente el precio económico por encima de la inmediatez extrema. En medio de un sector minorista implacable que ya había visto caer a actores como Merkeo y Justo en Bueno, la junta directiva se vio arrinconada.
Tuvieron que tomar una decisión que mezclaba frialdad financiera con un profundo sabor a derrota. En agosto de 2025, el golpe de gracia fue anunciado al país y a los mercados. Cencosud comunicó oficialmente el cierre absoluto y definitivo de todas las operaciones de la cadena Speed en el territorio colombiano, apenas 4 años después de haber desvelado su ambicioso proyecto. Las persianas metálicas cayeron de golpe, los luminosos letreros fueron desmontados en silencio, y el efímero sueño de dominar el comercio barrial se esfumó entre los balances contables. En sus declaraciones públicas, la multinacional intentó suavizar el impacto utilizando eufemismos corporativos, argumentando que Speed culminaba su ciclo como parte natural de la evolución de su modelo operativo. La versión oficial sostenía que este retiro les permitiría concentrar todos sus recursos en defender sus formatos más fuertes, Jumbo, Easy y Metro. Como consuelo en medio de la tormenta, la empresa logró reubicar a más del 90% de los colaboradores de las tiendas cerradas en otras divisiones del grupo, mitigando el impacto laboral. Pero más allá de los comunicados esterilizados, la erradicación de Speed representó un golpe psicológico devastador para el orgullo corporativo de Cencosud y la marca Jumbo. Fue, a todos los efectos prácticos, la firma de una capitulación oficial en la cruenta guerra de la proximidad. El leviatán del retail sudamericano, la misma entidad todopoderosa que años atrás había desembolsado miles de millones de dólares con la certeza absoluta de ser el conquistador invencible de Colombia, estaba reconociendo ante sus competidores y accionistas que no tenía la capacidad para ganar en las calles. Este sonado fracaso profundizó una severa crisis de identidad interna. Jumbo comprendió de la peor manera que ya no era el ente omnipresente que dictaba los hábitos de consumo de los colombianos. Ahora era un gigante a la defensiva, un coloso que había sido violentamente expulsado de los barrios de proximidad y obligado a atrincherarse en sus inmensas ciudadelas comerciales, mientras el país real llenaba sus despensas en locales rústicos y austeros. Por primera vez en su arrogante historia de expansión andina, la única misión vital era defender su núcleo original y evitar encogerse hasta la irrelevancia. Cuando un gigante se da cuenta de que ya no puede dominar toda la llanura, su único instinto de supervivencia es replegarse hacia la cueva para proteger sus órganos vitales. Tras la aplastante derrota en la guerra de la proximidad y con la rentabilidad física bajo asedio constante, Cencosud tuvo que tomar decisiones drásticas respecto a su mayor y más pesado activo en Colombia, los monumentales hipermercados Jumbo. Lo que a principios de la década del 2010 era el máximo símbolo de orgullo corporativo y exhibición de poder, para mediados de los años 2020 se había transformado en un inmenso y costoso laberinto de baldosas vacías. El imperio necesitaba, con carácter de urgencia, una cirugía de reducción. El concepto corporativo elegido para esta dolorosa transición fue la optimización de metros cuadrados, un eufemismo técnico y elegante que, en la práctica, significaba achicar el hipermercado para frenar la sangría financiera. Para el comprador colombiano nostálgico, caminar hoy por algunos de los locales más icónicos de Jumbo es un viaje que inevitablemente evoca melancolía. Áreas enteras que hace 15 años rebosaban de actividad, montañas de ropa en promoción, inmensos pasillos de discos, películas y artículos para el hogar, comenzaron a desvanecerse silenciosamente. Las directivas tomaron la calculadora y aplicaron una guillotina geométrica sobre los planos de sus sucursales. Si un inmenso almacén de 10.000 metros cuadrados ya no era capaz de llenarse de clientes los fines de semana, la solución matemática era mutilar el espacio de ventas. Jumbo empezó a levantar muros falsos de drywall y a reubicar sus inmensas estanterías metálicas, compactando la oferta para dar una ilusión de abundancia en un espacio mucho menor. Los miles de metros cuadrados sobrantes, esos que alguna vez albergaron la ilusión de venderle absolutamente todo a cada familia colombiana, fueron subdivididos y subarrendados a terceros. De pronto, dentro de lo que históricamente era el hipermercado, empezaron a aparecer gimnasios de cadenas low cost, concesionarios de vehículos, oficinas de servicios, bodegas ocultas, dark stores e incluso galerías comerciales independientes. El paisaje físico de la caja registradora también sufrió una mutación desoladora.
Esas inmensas líneas de cobro que parecían peajes de autopista, con 30 o 40 cajas alineadas, donde alguna vez hubo ejércitos de empacadores esperando la avalancha dominical, hoy lucen en su mayoría apagadas, envueltas en un silencio sepulcral. Jumbo instaló modernas zonas de self-checkout o cajas de autopago, reduciendo drásticamente el personal humano en la línea de frente. La reducción del imperio no solo era espacial, era profundamente humana. Cientos de puestos de trabajo tradicionales en el piso de ventas se evaporaron, reemplazados por la eficiencia fría de las máquinas y la cruda necesidad de recortar la nómina para equilibrar los balances. El gran elefante se estaba encogiendo a la vista de todos. Sin embargo, sería un grave error histórico asumir que esta reducción espacial representaba la muerte absoluta de la cadena. Más bien, fue una metamorfosis obligada hacia el siglo XXI. Mientras el hipermercado físico se contraía y apagaba sus luces en las zonas perimetrales, una nueva y frenética actividad comenzaba a florecer en sus pasillos, alterando para siempre la coreografía tradicional de las compras. La familia de 5 integrantes, empujando un carrito desbordado el domingo por la tarde, fue reemplazada progresivamente por un nuevo protagonista del comercio moderno, el personal shopper. Al aceptar que el consumidor masivo ya no visitaría sus inmensas catedrales de concreto, Jumbo apostó su supervivencia a la omnicanalidad y al comercio electrónico. Las alianzas estratégicas con aplicaciones de entrega de última milla, sumado al desarrollo agresivo de su propia app Jumbo y el ecosistema digital de Cencosud, transformaron la naturaleza del negocio. Hoy, al caminar por un Jumbo un martes por la mañana, es común ver que casi la mitad de las personas transitando por el área de abarrotes no son clientes finales, sino trabajadores de aplicaciones, vestidos con uniformes coloridos, escaneando códigos de barras con sus teléfonos inteligentes y corriendo contra el reloj para armar el pedido de alguien que está sentado en la sala de su casa o en la oficina. El imperio cedió el terreno físico, pero intentó atrincherarse en el territorio digital, y esta transición exigió un brutal ejercicio de humildad corporativa. Jumbo tuvo que mirarse al espejo y aceptar una verdad que años atrás habría parecido una herejía en sus juntas directivas. Ya no eran la opción número 1, ni la más barata, ni la más masiva de Colombia. Habían perdido para siempre la corona del volumen popular a manos del hard discount. Pero en lugar de seguir librando una guerra inútil por el mercado del jabón económico y la bolsa de leche diaria, Jumbo decidió hacer las paces con su nueva identidad. Se reenfocaron obsesivamente en aquel nicho que el formato de bajo costo no podía satisfacer: la calidad premium, la variedad especializada y la experiencia omnicanal. Redujeron sus expectativas de dominar todo el país para concentrarse en proteger sus fortines en sectores de alto poder adquisitivo y estratos medios altos, donde la selección de un buen queso importado, una carne de primera o una botella de vino seguía justificando el viaje presencial o el costo del domicilio. La reducción del imperio de Jumbo es la prueba viviente de que, en el despiadado mundo del retail colombiano, la flexibilidad vale mucho más que la fuerza bruta. Tuvieron que amputarse metros cuadrados, despedirse de sus pretensiones hegemónicas y soportar el dolor del fracaso de marcas anexas, todo para asegurar que el corazón del negocio siguiera latiendo. El elefante ya no pretendía pisotear toda la sabana. Había aprendido a vivir cautelosamente en el espacio que el nuevo consumidor le había permitido conservar. Hoy, en pleno 2026, la tormenta perfecta que amenazó con desestabilizar por completo al gigante chileno ha pasado, y las aguas del comercio minorista en Colombia han encontrado un nuevo y definitivo nivel. Visitar un hipermercado Jumbo en la actualidad es adentrarse en un ecosistema comercial que ha hecho las paces con su propia realidad. Atrás quedó la soberbia corporativa de querer ser el dueño absoluto e indiscutible de la canasta familiar colombiana. La fiebre por intentar destruir a las tiendas de descuento duro en una guerra de centavos se desvaneció, dando paso a una estrategia mucho más fría, madura y calculada. Jumbo aprendió, a base de millonarias pérdidas y lecciones de humildad, que la supervivencia en este nuevo mundo no dependía de aplastar a la competencia, sino de saber exactamente qué batallas dejar de pelear.
La clave de esta supervivencia radica en la fascinante evolución psicológica del consumidor colombiano moderno, un comprador que ha desarrollado una esquizofrenia financiera maravillosamente pragmática. Las familias de los estratos medios y altos ya no tienen un único proveedor para sus hogares. El colombiano de hoy es capaz de parquear su camioneta frente a un local de D1 o ARA para abastecerse de papel higiénico, jabón de loza, bolsas de basura y granos básicos, buscando el ahorro más extremo sin ningún tipo de complejo social. Pero ese mismo viernes por la tarde, ese mismo cliente se dirige a Jumbo buscando exactamente lo contrario: indulgencia, lujo y exclusividad. Cencosud entendió esta dualidad y decidió atrincherarse firmemente en el extremo superior del mercado. Ya no intentan convencer al país entero de que son la opción más barata para comprar arroz. En su lugar, han convertido sus hipermercados en verdaderos templos del consumo premium. La estrategia de supervivencia consistió en potenciar aquellas categorías donde las tiendas de barrio, por su misma naturaleza de bajo costo, jamás podrían competir. Jumbo invirtió pesadamente en consolidar las mejores cavas de vino de las grandes superficies en Colombia, trayendo referencias exclusivas del Cono Sur y Europa. Fortalecieron sus alianzas con frigoríficos de alta calidad para ofrecer cortes de carne tipo exportación, madurados y empacados al vacío, convirtiéndose en el destino obligatorio para el asado de fin de semana de las clases acomodadas. Sus secciones de panadería artesanal, quesos importados y productos saludables o veganos se expandieron, creando un oasis de sofisticación que justifica el viaje presencial. Renunciar al volumen masivo de los estratos populares fue una decisión dolorosa y significó ceder para siempre la corona del liderazgo en participación de mercado frente a competidores históricos como el Grupo Éxito y fenómenos arrolladores como D1. Sin embargo, esta rendición táctica en el frente del bajo costo le permitió a Jumbo proteger lo más vital para cualquier corporación: sus márgenes de rentabilidad. Vender una botella de vino reserva de 150,000 pesos o un corte de carne premium deja un margen de ganancia porcentual infinitamente superior al de vender 50 bolsas de detergente económico. El gigante dejó de ser el rey del volumen para convertirse en el amo del ticket promedio alto. Paralelo a este reenfoque en la mercancía premium, Jumbo blindó su operación anclando a sus clientes más leales a través de un agresivo y moderno ecosistema financiero. El antiguo plástico de la tarjeta Cencosud evolucionó hacia plataformas digitales como Cencopay. Al atar los mayores descuentos de sus productos importados al uso de sus propios medios de pago, la compañía logró cerrar un círculo perfecto. Ya no solo ganan dinero por el margen de la mercancía, sino por la intermediación financiera. Lograron crear una base de clientes de alto valor adquisitivo que, aunque visita la tienda con menos frecuencia que hace una década, gasta mucho más dinero en cada transacción. Esta es la radiografía actual de un imperio que sigue existiendo, pero que ya no domina como antes. En las principales ciudades del país, los elefantes azules siguen erguidos en los centros comerciales más importantes, pero su rugido es distinto. Ya no es el estruendo de un conquistador que busca apoderarse de cada despensa colombiana, sino el tono pausado y seguro de un negocio especializado que conoce exactamente a quién le habla. La paz que se respira hoy en sus pasillos es la calma de quien ha aceptado su nuevo lugar en la historia. Jumbo sobrevivió al apocalipsis del retail tradicional, no imponiendo su fuerza bruta, sino aprendiendo a retroceder, a reducirse y a servir a una fracción del país que aún valora el placer de caminar por un pasillo inmaculado, lejos del bullicio, dispuesta a pagar por el privilegio de la abundancia. Caminar hoy por los amplios e inmaculados pasillos de un hipermercado Jumbo es, en muchos sentidos, transitar por un majestuoso museo vivo de la sociología colombiana. Las baldosas brillantes que se extienden hasta donde alcanza la vista, los techos altísimos de estructura industrial y las infinitas líneas de cajas registradoras son el testamento arquitectónico de una era de consumo que, lenta pero inexorablemente, se ha desvanecido en la bruma del tiempo. Hubo una época, no tan lejana en la memoria colectiva, en que mercar no era un simple y frío trámite de abastecimiento, era una auténtica expedición.
Las familias colombianas destinaban gran parte del domingo a recorrer estas ciudadelas comerciales. Los niños se perdían maravillados en las deslumbrantes secciones de juguetería. Los padres debatían largamente frente a la última tecnología en televisores, y el carrito metálico se iba llenando hasta desbordarse en un ritual de abundancia que celebraba en silencio el esfuerzo de la quincena laboral. Hoy, la silenciosa inmensidad de esos espacios físicos nos recuerda que las sociedades, al igual que los seres humanos, cambian sus ritmos vitales y no vuelven atrás. Cuando la Junta Directiva de Cencosud aprobó aquel histórico cheque por $2.600 millones en 2012, no solo estaban adquiriendo cientos de toneladas de cemento, bodegas formidables y envidiables contratos de arrendamiento. En el fondo de su estrategia corporativa, creían estar comprando la lealtad incondicional de toda una nación. Asumieron con cierta ingenuidad corporativa que el consumidor colombiano era un activo estático y dócil que simplemente pasaría de adorar a un gigante europeo a venerar ciegamente a un elefante chileno, mediante un simple cambio de fachada y la implementación de un modelo de copy-paste importado desde el sur del continente. Sin embargo, el legado empresarial de esta monumental transacción se erige hoy como una de las lecciones más crudas, fascinantes y valiosas que se estudian en las escuelas de negocios de toda América Latina. Nos enseñó, con una claridad dolorosa, que el capital infinito puede construir las tiendas más hermosas, ordenadas y deslumbrantes del planeta, pero jamás podrá doblegar a la fuerza la cultura local. Quedó demostrado empíricamente que los miles de millones de dólares pueden comprar participación de mercado, excelentes ubicaciones en centros comerciales premium y complejas redes logísticas, pero no garantizan bajo ninguna circunstancia el afecto popular. Las corporaciones pueden adquirir la infraestructura física perfecta, pero no pueden adueñarse de la compleja y a menudo indescifrable idiosincrasia de un país que históricamente vive calculando cada peso en el bolsillo, pero que al final del día decide su lealtad comercial con el corazón y la cercanía. La historia de Jumbo en Colombia es, en el fondo, la crónica de cómo un país perdió la inocencia frente al acto de consumir. Hubo un tiempo en que las grandes temporadas comerciales dictaban el pulso de las ciudades. La locura frenética de la temporada escolar en enero o febrero, donde multitudes se agolpaban buscando los cuadernos perfectos. La búsqueda desesperada del regalo ideal en el Día del Niño o del electrodoméstico estrella para el Día de la Madre. Todos esos momentos cumbre ocurrían, casi por obligación, bajo el inmenso techo de estos colosos. Pero la llegada implacable de las tiendas de hard discount a cada barrio, seguida muy de cerca por la inmediatez asombrosa de las aplicaciones de domicilios y acelerada brutalmente por las cicatrices de una pandemia global, le enseñó al colombiano una nueva religión. El tiempo era su recurso más valioso. La eficiencia pura, rápida, fría y calculadora reemplazó para siempre a la experiencia emocional y demorada del gran hipermercado. El querido paseo de olla de vitrinas, esa costumbre tan colombiana de caminar por horas bajo luces fluorescentes, sin un objetivo de compra claro, sucumbió ante la brutal practicidad de entrar a una tienda rústica a 2 cuadras de la casa o simplemente dar un clic en la pantalla del celular. El país maduró comercialmente, volviéndose infinitamente más pragmático, fragmentando sus decisiones de compra en múltiples canales y volviéndose mucho menos propenso a dejarse intimidar o deslumbrar únicamente por el tamaño físico de una marca. A pesar de las severas cicatrices financieras, de la dolorosa mutilación de sus metros cuadrados y del amargo y silencioso cierre de formatos de proximidad como Speed, el gran elefante azul sigue de pie, y ese es, en honor a la verdad empresarial, su mérito más grande y admirable. La historia del retail está plagada de cementerios donde yacen imperios arrogantes que prefirieron morir aferrados a su propia soberbia corporativa antes que agachar la cabeza y aceptar que las reglas del juego habían cambiado. Jumbo no desapareció del mapa colombiano, pero el Jumbo todopoderoso e invencible de la década pasada, aquel que amenazaba con monopolizar absolutamente todo el comercio nacional, ya solo existe en los nostálgicos registros contables del ayer.
Hoy es un sobreviviente inteligente, un actor sumamente especializado y un refugio seguro para quienes aún buscan ese nivel de servicio premium que la implacable estandarización masiva de la economía moderna ha olvidado por completo. Cuando las luces de estos inmensos almacenes se atenúan lentamente al final de la jornada dominical y el eco de los últimos pasos resuena solitario en la línea de cajas de autopago, lo que verdaderamente queda flotando en la atmósfera climatizada es el profundo legado de una era irrepetible. La epopeya corporativa de esta marca nos recuerda que, en el despiadado y vertiginoso mundo del comercio minorista, el tamaño de la billetera jamás será un escudo invulnerable contra la evolución implacable de la sociedad. Los monumentales letreros pueden cambiar de dueño, las corporaciones extranjeras pueden invertir fortunas, y los pasillos pueden rediseñarse 1000 veces bajo estudios de mercadeo. Pero al final del día, el verdadero y único dueño de la historia del retail es, y siempre será, el colombiano de a pie que decide dónde y con quién empujar su carrito. La historia de Jumbo en Colombia nos deja una reflexión profunda y un tanto nostálgica. Nos enseña que no todas las reestructuraciones corporativas obedecen a un solo error en una hoja de cálculo, ni todas las derrotas terminan en una quiebra estruendosa. A veces, un imperio simplemente tiene que aprender a encogerse para no desaparecer, aceptando con humildad corporativa que el mundo que juró conquistar ha cambiado sus reglas para siempre. El retail, en su esencia más pura, nunca ha sido únicamente sobre transacciones, códigos de barras, facturas o tarjetas de crédito. Es sobre nuestros hábitos, sobre esa memoria familiar de los domingos, sobre la alegría infantil en un pasillo de juguetes en diciembre y sobre la forma maestra en que nuestras madres y abuelas administraban el presupuesto del hogar. Cuando los inmensos hipermercados se achican, cuando un gigante extranjero cede su espacio y los locales de barrio cambian de dueño, lo que realmente se transforma no es solo un balance financiero, es un pedazo de la vida cotidiana colombiana que jamás volverá a ser igual. Las empresas sobreviven gracias a su capacidad de adaptación, pero agonizan lentamente cuando se convencen de que su inmenso tamaño en el pasado será suficiente para blindarlas en el futuro. La metamorfosis del comercio minorista en nuestro país es, en el fondo, el reflejo exacto de nuestras propias transformaciones como sociedad. Pasamos de ser grandes familias, paseando sin prisa por inmensos pasillos, a compradores pragmáticos, veloces y digitales que cuentan cada minuto y cada peso. ¿Y tú? ¿Qué es lo que más extrañas de aquellas inmensas compras de quincena en familia? ¿Recuerdas el momento exacto en que dejaste de ir al gran hipermercado para empezar a comprar tus abarrotes en el hard discount de tu barrio? Déjame tu recuerdo aquí abajo en los comentarios, porque leerlos es vital para mantener viva esta memoria colectiva. Si te apasiona descubrir la verdad detrás de las marcas que marcaron nuestro país, suscríbete al canal y comparte este video. Acompáñame en nuestro próximo documental, porque detrás de cada letrero que se desmonta, siempre hay una gran historia de Colombia esperando ser contada.